8:28. Decíamos, vamos a actualizar el reclamo desde lo judicial, este reclamo que estamos contando de comunidades Muga que están protestando en la zona del Moconá y también en la Ruta Nacional 12, en la zona de Colonia Amado, ahí en la comunidad de Xiri, que se suma con otras comunidades al corte de ruta en este caso. Después vamos a mirar un poco si ya comenzó, porque estábamos ahí repasando si ya comenzó ese corte también y cuál va a ser la modalidad en esa zona. Pero decíamos, ¿en qué instancia se encuentra ese reclamo que ha tenido como varias vías? Una es la vía judicial, y para charlar un poquito de este tema está en línea Roxana Rivas, que es abogada del equipo misionero de Pastoral Aborigen, de EMIPA y ENDEPA, y que ha hecho las presentaciones también y ha acompañado a las comunidades en esta instancia. Roxana, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno, actualizanos un poco, ¿cuál es la situación del reclamo ante la justicia y ante el Ministerio de Ecología de este tema? Bueno, este es supongo que más o menos lo habrás visto, también no escuché mucho la introducción, pero este ya es un problema o un conflicto, si se quiere, que lleva varios años, ¿no? La comunidad de Arroyo 9 viene y acompañado en realidad por todas las autoridades y las comunidades indígenas en general, están pidiendo la construcción del sendero del lote 8 que les permita entrar y salir a la comunidad de Arroyo 9 justamente. Y bueno, se había obtenido una resolución del Ministerio de Ecología oportunamente autorizando la realización del camino. Habían inclusive llegado a ingresar y a hacer el sendero, a marcar el sendero los miembros de las comunidades. Eso fue un acto también bastante interesante en su momento, porque cuando ellos tuvieron la autorización empezaron a hacer, digamos, por sí mismos, se juntaron, se pudieron organizar y realizaron el marcado del sendero, que después debía ser, digamos, terminado o de alguna manera emprolijado, si se quiere, no sería la palabra, sino más bien consolidado, decían, ¿no? Consolidado, exactamente, por una máquina de vialidad. Bueno, cuando se estaba realizando se estaba intentando ese último, digamos, paso, aparece una medida cautelar marcó un amparo que había presentado un grupo de ecologistas y se interrumpe nuevamente el camino, ¿no? Bueno, ante esa situación lo que nosotros veíamos, este amparo que lo presentan en el siglo VIII en su momento, que ahora te voy a decir bien cuándo fue el presentado, empieza, digamos, la judicialización en el 2016, obtienen una medida cautelar que después queda como sin vigencia, porque bueno, las cautelares son por un plazo, y cuando se vuelve a iniciar el intento de consolidar el camino, se vuelve a presentar una medida cautelar y así empiezan a utilizar la herramienta judicial desde este grupo de ecologistas y usan la herramienta judicial para evitar esto. Entonces lo que nosotros hicimos a pedido de las comunidades fue decir, bueno, nosotros intervenimos en ese expediente judicial y le vamos a dar un fin, porque lo que iba pasando es cada vez que se intentaba ingresar al sendero, se planteaban una medida cautelar, frenaban toda la obra y toda obra, no ni siquiera se puede decir obra, no, la gestión si se quiere, y después desaparecían del proceso, no lo continuaban, lo abandonaban, etcétera.
Bueno, en este contexto nosotros también con mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque lo primero que costó para la justicia fue reconocer la legitimidad que tenían las comunidades de intervenir en ese amparo, porque ese amparo que lo presentan por la ley de medio ambiente no es contra las comunidades sino contra el Estado. Entonces teníamos que lograr meternos como interesados ahí con las comunidades, y finalmente después de casi 2 años de intentarlo se obtiene ese resultado, ¿no? Y bueno, así vinimos, si se quiere, peleando hasta que se obtiene una resolución que determina que las comunidades efectivamente no solo están legitimadas, sino que además deben ser escuchadas y un montón de respetadas en su decisión, y con eso, si se quiere, se da un cierre a toda esta cuestión vinculada con lo judicial. Es decir, ellos tienen habilitada administrativamente y sin ningún tipo de impedimento judicial la habilitación tras consolidación de ese sendero, y lo que están requiriendo precisamente en este momento es que el Estado provincial cumpla con su obligación de hacer esa tarea, porque las comunidades no tienen ni herramientas, ni formas, ni maquinaria para hacer el sendero por sí mismos, ¿no? Y bueno, y eso fue además un compromiso que se asumió desde el momento en que, o sea, en todo momento, si se quiere, como de hecho la resolución del Ministerio de Ecología autorizaba la realización de este sendero, siempre, entre comillas, se acompañó esta decisión hasta que se judicializó, se mediatizó y demás. Entonces el Estado como que se corre para decir esto es un conflicto entre las comunidades y los ecologistas. Pero bueno, ahora con esta resolución, con este cierre que decís, ya no deberían aparecer presentaciones de estos sectores, digamos, de los grupos ecologistas, estas ONG que aparecieron acompañando también a algunos guardaparques, o ese puede ser un escenario también con el que se encuentren nuevamente las comunidades. Es que no, justamente una de las cuestiones por las que nosotros consideramos que debíamos continuar y que se debía rechazar ese amparo con una resolución que diga se rechaza, y no con un abandono como venían haciendo ellos, porque hacen esto, presentan, evitan la construcción del camino con una cautelar y después abandonan el proceso y muere en el camino, ¿no? Como valga la redundancia, y así lo van reactivando. Con esta resolución lo que se pretende es que no se vuelva a utilizar esta herramienta en contra de las comunidades, lo que tampoco uno puede aseverar que no pase, porque bueno, sabemos cómo funciona nuestra justicia también, pero tenemos ya, por un lado, un precedente que es como siempre los amparos son contra el Estado, siempre la jurisdicción para presentar cualquier medida es el Estado provincial, esposadas, por lo menos debería ser así, y eventualmente si intentaran algo terminarán teniendo que acumular estas causas porque la resolución del Ministerio está firme, digamos, no hay... y después lo otro que tiene que ver un poco más con la cuestión real que están viviendo estas comunidades. Históricamente el camino se está reclamando, se está pidiendo no hace 10 años, hace 20, hace 30, si uno conversa con ellos empiezan a decir que esto siempre fue una necesidad. En plena pandemia fueron falleciendo el cacique y la cuña Caraí, o sea, tuvieron todo una buena noticia, lo que significó sacar el cuerpo de la comunidad, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas que en definitiva, ¿qué es lo que van a terminar logrando con esta resistencia que ya casi es inentendible, porque estamos hablando de un sendero que está delineado también de tal forma que no tenga una afectación determinante como ellos pretenden hacer, y no es cierto tampoco que haya una opción menos gravosa, no existe. Entonces lo que van a terminar haciendo es acorralar más aún a las comunidades que ahora en este tiempo necesitan más que nunca poder acceder
a este sendero para poder salir o entrar por los motivos que sean. Y pero bueno, hasta ahora no hubo digamos no hubo como un compromiso, y estamos entrando también en etapa electoral, que eso a veces nos preocupa mucho, porque desde que se obtuvo esta resolución, que fue en fines del 2019, pensamos que bueno, que iba a cumplir con su obligación el Estado, y vienen prometiendo y no pasa nada, ¿no? Así coincidió también con el cambio de gestión ahí en el Ministerio de Ecología, digamos, ¿no? O no. Bueno, sí, totalmente, ¿no? Nosotros empezamos, digamos, cuando se obtiene esta resolución que fue favorable, entre comillas, para las comunidades, se produce este cambio de autoridades que sabemos va el anterior ministro de Ecología, que si bien sabemos que también que son parte del mismo espacio y la ideología política, si se quiere, ya el cambio significó, por ejemplo, una mayor dificultad para poder dialogar, porque el ministro que entrante ya venía con un montón de cuestiones a cuestas vinculadas, por ejemplo, a su desconocimiento absoluto de la cuestión medioambiental, y estaba como empezando a aprender un poco cuáles eran sus funciones. Aún así, nosotros tuvimos varias reuniones, porque la solicitud de las comunidades concretamente era la intervención de vialidad provincial, que eso es lo que necesitábamos que pasara, y hubieron varias reuniones, varios contactos en los que se asumió ese compromiso de parte de las autoridades del Estado, pero bueno, no la cumplieron. Siempre había una excusa, hasta que, bueno, una de las últimas veces era como si tendríamos que volver a sentarnos a hablar de este tema, y en realidad la resolución estaba firme, la decisión estaba tomada. Para llegar a esa resolución, que pasó además por todas las instancias administrativas, se cumplimentó con todas las obligaciones, es un pedido de las comunidades dentro de lo que son sus facultades y sus derechos preexistentes, y es un sendero. Digamos, se vienen autorizando desastres y no hay ningún tipo de intervención ni objeción, pero este sendero, cuya necesidad aparece desde las propias comunidades, es la que parece que no tuviera el mismo valor, digamos, la petición. Después todo lo que se va desarrollando alrededor es folclórico, esto de que se va a beneficiar una empresa, se va a beneficiar otra, todas esas cuestiones que primero son totalmente ajenas a las comunidades, porque uno abre un sendero o si hace una ruta, ya el sendero habilita cosas que escapan a cualquier posibilidad, pero que tampoco significa que las comunidades estén dispuestos a que por ahí entre o salga. De hecho, ellos son los que vienen defendiendo el monte, no solamente ahí. Así es que todo lo otro es como decir, tratar de justificar una resistencia caprichosa, si se quiere, contra una decisión que es una necesidad. Siempre estuvo ahí en el fondo de esta discusión también esto que vos decís, un poco los preconceptos, los prejuicios, la mirada discriminatoria, porque decían, bueno, las comunidades cuando están pidiendo están siendo manipuladas por ONGs, por distintos espacios. Es como esa palabra no es la palabra de ellos, hay alguien detrás. Bueno, todo lo que se fue generando casi en una puesta en escena de algunos sectores que es muy vergonzoso, que fue también muy vergonzoso en algunas cuestiones, ¿no? Es muy vergonzoso porque tienen primero esa mirada paternalista de pensar que las comunidades necesitan protección y ni siquiera protección ni contención, necesitan como esa vigilancia para no ser víctimas de cualquier cosa. La verdad es que todos, si nos ponemos en esta situación, la vulnerabilidad te pone en distintas situaciones, pero lo que ha demostrado las comunidades, lo que han demostrado y siguen demostrando, es que ellos están sólidos en su demanda, que lo tienen absolutamente justificada, o sea, no ellos tienen su propia voz y de hecho lo han expresado, toman sus decisiones
y de nosotros particularmente lo que requieren es lo que ellos consideran que nosotros podemos aportar, que en este caso es asistencia jurídica, acompañamiento para que ellos puedan difundir un poco cuál es su posición. Nosotros llegamos a tener una audiencia con la jueza que lleva la causa, y en esa audiencia estuvo presente el cacique, que fue una audiencia además muy conmovedora porque estuvieron varios miembros de las comunidades expresando en sus propias palabras cuál era su necesidad, y también comunicando en ese momento la forma, la ofensa que sentían con este tipo de declaraciones, ¿no? Uh-huh. Cuando ellos tienen, además, insisto, esto no es un tema que empieza hace 8 o 10 años, hace más de 30 años. De hecho, Mario Borja en una de las últimas reuniones decía, desde que me acuerdo, que venimos pidiendo. O sea, los tiempos de ellos son esos, ¿no? Desde que se acuerdan, es la infancia, es la juventud. Entonces, es un poco eso, respetar. Y después las conversaciones te llaman de algunas organizaciones que te dicen, pero ellos... Si uno viera cómo los manipulan, no sé, mira, digo, pero uno dónde ve eso, o sea, ¿por qué no acercarse y preguntarles a ellos qué es lo que están pensando? ¿Por qué pensar siempre en eso? Y una de las respuestas que me había dado una representante o integrante de una ONG es que una de las cosas por las que no hablaba con la comunidad es porque no podía acceder a la comunidad por el camino, falta de camino. Y tampoco podía acceder a la comunidad porque a llevar cosas que consideraba que necesitaban porque no tenían camino. Pero bueno, yo creo que ya es hora de dejar que esto se termine de una vez, que ellos puedan obtener, que además tiene mucho de necesidad y mucho de urgencia y mucho también de significación simbólica, porque es necesario que la decisión tomada por las comunidades, que además no las toman y avanzan a hacerlo, sino las toman la decisión de requerir el camino, lo solicitan administrativamente, se ajustan a los procedimientos administrativos, obtienen una respuesta favorable administrativa y judicialmente. Entonces lo que necesitan ahora es que se le respete su derecho como a cualquier otro ciudadano. Y ahí faltaría entonces la decisión de la decisión la tiene que tomar el Ministerio de Ecología, mandar a Vialidad sería. Sí. Y los trámites burocráticos realmente, quién manda o quién decide, a esta altura uno mucho desconoce, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que la resolución del ministerio está tomada hace mucho, o sea, ellos no pueden retractarse ahora, menos que, bueno, que todo puede pasar, pero no deberían, o sea, tienen administrativamente la decisión tomada. Lo que hace falta es que alguien que tenga esa facultad de decir, bueno, hoy tienen que ir los de Vialidad y empezar a hacer esto, o reunirse con las comunidades para organizar cuándo, es lo que estaría faltando. Nada más que una cuestión, si se quiere, burocrática, o en todo caso que blanqueen que se han retractado de la decisión administrativa, y en ese caso habilitarán otras vías para que también ellos, las comunidades, puedan acceder a que se les cumpla, digamos, con ese derecho. Roxana, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Roxana Rivas, abogada de EMIPA y ENDEPA, el equipo misionero de Pastoral Aborigen, en representación en este caso un poco de las comunidades, resumiendo todo ese caminito que han hecho administrativa y judicialmente para que se abra el camino. Hicieron todos los pasos, como ya lo fue contando, hasta administrativamente ya, y esto hace más de un año, porque la resolución se tomó previo al cambio de gestión en el 2019, antes de que asumiera el actual ministro de Ecología, Vialey, se venía dialogando y se avanzó con esa resolución para que vayan y hagan el camino o el sendero. Hubo cambio de gestión y todo eso se
se obstaculizó, además vino la pandemia, todo se obstaculizó y hoy lo que están haciendo es reclamar. Está la resolución, háganla cumplir, justamente. 8:48 minutos.